siente la adoración a Dios. En la escuela de Dios. Hablamos que la escuela es un lugar, un centro de enseñanza. Es un lugar donde se adquiere conocimiento y un conjunto de disciplinas. Disciplinas son guías. Disciplinas son instrucciones. Son ciertas habilidades y códigos que la persona desarrolla para poder de alguna manera crecer, para poder de alguna manera ser una persona útil y de bendición. Hemos titulado conforme a Dios este mensaje en la escuela de Dios. Hablamos además que el faraón había establecido una política, lo que se conoce una política pública. No es otra cosa que son acciones del gobierno que busca dar respuesta a diversas situaciones. Pero más allá que eso, se puede entender como un uso estratégico para aliviar supuestos problemas dentro de la sociedad. ¿Cuál era el problema aparente que había en Egipto según la política pública del rey? Cuando leemos en Éxodo capítulo 1, verso del 8 en adelante, dice la palabra del Señor que entre tanto se levantaba en Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Habíamos hablado que Egipto se dividía en tres partes: la parte norte, la parte central y la parte sur. Para el tiempo en que los judíos, los hebreos estaban en Egipto y José vivía, dominaba la parte del sur. Por lo tanto, los gobiernos del sur, los faraones del sur conocían Egipto, conocían a Israel y conocían a José. Dicen los historiadores, lo que se llaman los egiptólogos. Estos son historiadores, que han de alguna forma comprendido lo que es la historia y la cultura egipcia, que durante todo el tiempo estas tres estirpes, estas tres ramas se pasaban en guerra peleando unas con otras. Y cuando José muere, dice que la parte del norte dominó el gobierno en Egipto. Por lo tanto, por eso es que la Biblia establece que este nuevo faraón no conocía a José. Su política pública, ¿cuál era? Esta misma palabra, esta misma porción del capítulo 1, verso del 8 en adelante, vemos la política pública de este rey. Dice el rey: he aquí el pueblo de los israelitas es mayor y más fuerte que nosotros. Él quiere, cuando se va a establecer una política pública, se busca un problema, una situación, una razón. Es decir, los gobiernos buscan una razón para justificar el por qué hacer esto o hacer aquello. Y este gobernante, faraón, establece su política pública. Dice: este es el problema que tenemos. Los israelitas son más que nosotros, son más fuertes que nosotros. Y esto nos puede traer un problema. Él identifica el aparente problema. ¿Qué dice? Ahora pues, seamos sabios con él para que no se multiplique. Todo lo contrario a lo que Dios le había dicho a Abraham cuando lo llamó. Dios establece dentro de la promesa a Abraham en el capítulo 12, le dice: y haré de ti una nación como pequeña, grande. Mientras la política del faraón era exterminar a los israelitas, el propósito de Dios era que esta nación creciera, que esta nación se multiplicara y llenara la tierra y fuera una nación grande. Y así le dice Dios a Abraham: de ti haré una nación grande. Fíjese que los planes del enemigo siempre ha sido dividir, minimizar, acabar. Pero ¿cuáles son los planes de Dios? Que el pueblo del Señor ¿qué? Crezca. ¿Usted está entendiendo? Nadie entendió. ¿Usted está entendiendo? Diga una vez. Mientras que
está. La matemática del Señor, ¿cuál es? Sumar y multiplicar. Este pueblo es grande. Yo voy a justificar mi política. Este pueblo es demasiado muy grande. Se ha fortalecido más que nosotros y hay que buscar la manera de acabarlos. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál es la política que este gobernante presenta? Lo primero que vamos a hacer es, si este pueblo crece, se puede rebelar, se puede levantar contra nosotros. Por lo tanto, contrata unas parteras con el propósito de que esta es su política. Vamos a acabar con este pueblo. Cuando veáis que el que nace es niño, ¿qué van a hacer con él? Lo van a matar. Establecimos que dentro de esta política pública del faraón, dirigido por su jefe y comandante Satanás, el Señor lo reprenda, que conocía que Dios le había prometido a Abraham: voy a hacer de ti una nación grande. Él dijo: no, hay que parar. Esta gente se está multiplicando, hay que pararlos. Hay que buscar la manera de detenerlos. Inclusive están creciendo. Si viene guerra contra nosotros, se pueden unir a ellos y escapar de la tierra. Él establece entonces cuáles son los planes que ha de seguir. Yo quiero que usted entienda, el enemigo, cuando Dios estableció hacer un pueblo, una iglesia sobre la faz de la tierra, el enemigo se ha empeñado en evitar que la iglesia crezca. Mientras más ha venido la persecución contra la iglesia, ¿qué ha pasado con la iglesia? Más ha crecido. Lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 2. Cuando vino el día de Pentecostés, cuando llegó, amén, vino la llegada, valga la redundancia, del Espíritu Santo. ¿Qué pasó con los que estaban de las diferentes naciones? Comenzaron a escuchar a aquellos 120 hablar en otras lenguas. Y comenzaron, ¿qué era lo que hablaban? Dice la palabra, el capítulo 2, que hablaban las maravillas de Dios en las lenguas de cada uno de aquella gente que estaba allí. ¿Qué implica eso? Que ellos a través de las lenguas de cada uno le estaban testificando lo que Cristo había hecho, las maravillas de Cristo. ¿Comenzó qué contra la iglesia? Comenzó entonces la persecución. Vemos desde el capítulo 7, capítulo 8, la muerte del primer mártir. Vemos como en el capítulo 9 de Éxodo, debo decir del libro de los Hechos, se comienza la gran persecución por Saulo de Tarso, con carta a perseguir a quienes, a los cristianos. Esto no es una política de este tiempo. El enemigo ha planificado por mucho tiempo perseguir a la iglesia, hacerle la guerra a la iglesia, tratar de acabar con la iglesia, detener. Pero mire, sencillamente hemos leído, hemos citado lo que dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 16, el verso 18, que el Señor estableció cuando Pedro le contesta y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Él dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por más persecución que venga, por más muerte de creyentes que haya, la iglesia seguirá multiplicándose como la arena del mar. Alabado sea la gloria del Señor. Puede adorarlo. No sé si usted está entendiendo lo que Dios quiere decirnos. El verso 12:1, capítulo 1 de Éxodo, verso 12 dice: por cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios tenían temor de los hijos de Israel. En muchas ocasiones, y nosotros explicamos, aquí comenzó la escuela para el pueblo de Israel. Cuando comenzó la persecución, cuando comenzó
el faraón a oprimirlo, ahí comenzó la escuela de Israel. ¿Qué razones o motivos tenía Dios para permitir que esta opresión, que esta gran persecución comenzara? Mire, hay una sola razón. Los hebreos se habían acomodado a la tierra de Gosén, era una tierra muy buena. Se sentían plácidamente cómodos, lo que yo he llamado la zona cómoda. Probablemente ellos pensaban que esa era la tierra que Dios le había prometido, que Dios había establecido, y repetimos, en el capítulo 15 de Génesis, Dios le había dicho a Abraham que iba a tener una nación grande, pero que ese pueblo iba a estar en una tierra extraña y que iba a ser oprimido durante 400 años. Los egiptólogos, los que han estudiado la historia de los egipcios y la cultura, dicen que cuando comenzó la persecución contra los judíos, habían pasado ya 350 años. Faltaban 50 años todavía para cumplirse lo que Dios le había dicho. Habrán 400 años serán oprimidos. Pero dentro de esa promesa de Dios, también establecía, y le dijo Dios a Abraham, pero la tierra en la cual estarán cautivos, yo también me vengaré sobre ellos. ¿Hay necesidad entonces, iglesia, de que la persecución ocurra? Sí. Cuando en el tiempo de Saulo de Tarso, el capítulo 9 del libro de Hechos en adelante, fíjese que él comenzó a perseguir hasta que apareció Dios a través de Jesucristo y hace que él caiga. Fíjese que la Biblia dice que la iglesia en aquel entonces, ¿qué pasaba con la iglesia? Seguía creciendo. La persecución obligó a los que habían conocido el evangelio a expandirse. ¿Por qué? Porque ellos querían quedarse en Jerusalén. Y la promesa de Dios y aún la comisión de Dios era, en el capítulo 1 de Hechos, en el verso 8, el Señor le había dicho a ellos: y recibiréis poder cuando haya venido ¿qué? Sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos ¿dónde? Jerusalén. ¿Y qué dijeron ellos, pastora? ¿Qué dijeron ellos, mi hermano Daniel? Esto está bueno en Jerusalén, vamos a quedarnos aquí. Grande Jesús. Pero el Señor le había dicho Jerusalén, ¿y dónde más? Judea. ¿Dónde más? Samaria. Y hasta los confines son los últimos de la tierra. Bendito Dios. La persecución es necesaria. La persecución en este tiempo es necesaria. Los hebreos se habían acomodado en la tierra de Gosén. Mientras ocurrían las primeras 9 plagas, la tierra de Gosén no fue tocada. Grande Jesús. Mientras habían ranas en Egipto, en Gosén no había ranas. Bendito Dios. Mientras la tierra producía piojos en Egipto, en Gosén no había piojos. Bendito sea. Mientras las aguas en Egipto se convirtieron en sangre, las aguas de Gosén estaban limpias. Mientras el ganado de Egipto comenzó a morir, el ganado de los judíos estaba totalmente sano. Grande. Mientras de alguna manera aquellas langostas comenzaron a comer del fruto y el granizo a destruir, lo que habían sembrado en Gosén estaba bello. Así que se acomodaron. Dios tiene que permitir que esta política pública del faraón llegue para que los hebreos entendieran que aquella no era la tierra que fluía leche y miel. Vamos a la gloria del Señor. Grande Jesús. No entendí, pastor. ¿Por qué el Señor tiene que permitir que vengan las persecuciones? Porque hay mucha gente que está cómoda aquí en la tierra. Porque hay mucha gente que aquí lo tienen todo y
dice, Señor, me puedes dar todo lo que quiera, yo vivo bien. Grande Jesús. Aquí, Señor, verdaderamente es como un cielo pequeño y como que se pierde el propósito de Dios de alcanzar nuestra tierra, no heredar esta tierra. Y el mismo Abraham deseaba heredarla. Lo dice Hebreos capítulo 11. El mismo Abraham, cuando leemos en el capítulo 11 del verso 12 en adelante, el mismo Abraham no deseaba regresar a la tierra al cual había llegado. Él no deseaba. Él dice el mismo escritor a los hebreos que deseaba una mejor, una celestial, cuyo arquitecto es ¿quién? Dios. Él deseaba algo mejor. La política de este faraón, de este rey, Dios tuvo que permitirla. Las pruebas, los propósitos en nuestra vida, muchas veces Dios tiene que permitirlo porque estamos muy cómodos. El viernes Dios traía un mensaje a través de nuestra hermana María García y hablaba de la oración. Santo Jesús. ¿Cuántos de los que estamos aquí? ¿Cuántos de los que estamos aquí? Quizás oraban 2 horas, 3 horas. Ya van quizás por 1 hora. Ya van quizás por media hora. Ya van quizás por 15 minutos. ¿Cuántas personas que están aquí pasan días sin orar? Alabado Dios, aleluya. ¿Cuántas personas de las que están aquí, repito, pasan días sin orar y están despreocupados? Grande Jesús. Yo les pregunto, los que tenemos los padres vivos, usted deja días y días, quizás semanas y meses que pasen sin usted preocuparse por llamar a sus padres y saber cómo están. Usted saca tiempo para llamar y preocuparse, déjame ver cómo está mi mamá, mi papá, si vive, ¿verdad? O algún familiar, un hijo que ya no vive con usted, una hija que no vive con usted. Alabado Dios. Usted tira el teléfono y dice, tiene que estar bien. Pasa el otro día. No llamo, yo llamo mañana, tiene que estar bien. Yo llamaría eso, ¿verdad? Más que un descuido. Yo le llamaría de alguna forma ser una persona desagradecida. No estimar y no valorizar. Si lo hacemos con nuestros seres en la tierra, nuestros seres queridos, yo pregunto ahora, ¿cómo es que hay personas que pasan días y no oran? No tienen comunicación con Dios. Explíqueme. Y después viene el problema y estamos exigiendo. Dios, ¿dónde estás? Y Dios dice, perdóname, hace una semana que no te escuchaba. Alabado sea tu ¿Cuántos adoran al Señor? Gloria a Dios. No sabía que existías, te dice Dios. Te acordaste de mí ahora. Maravilloso. No es que Dios no escucha, es que yo escucho a una persona en una ocasión testificando. Grande. Aquello fue una realidad. Esta persona testifica que sus zapatos estaban rotos, la suela a tal magnitud que las piedras, el agua cuando llovía, el calor, el caliente de la brea, del cemento, molestaban y creaban ampollas en sus pies o lo cortaban las piedras o se arrugaban. Usted sabe que cuando usted está mucho tiempo trabajando con agua, el agua se introduce en el zapato como que se arruga, ¿verdad? Y pasaba el tiempo y él seguía caminando con aquellos zapatos rotos como estaban, pasando todos esos procesos. Grande Jesús. Y un día se le acercó al papá, dijo, ya no aguanto más. Grande. Pastora, mi hermana Daisy, mi hermano Daniel se le acercó al papá, mi hermano José, se le acercó al papá y le dijo, papá, ¿tú no te has dado cuenta que mis zapatos están rotos? Grande. Y el
papá le dijo, ajá. Papá, mira, cuando yo camino está lloviendo, me pasa esto, con las piedras. Y el papá, ajá. Bendito sea tu Dios. Papá, pero tú no te diste cuenta del papá, ajá. Papá, es que yo necesito unos zapatos nuevos. Y él le dijo, ¿sabes qué? Yo lo sé. Pero estaba esperando que tú me lo pidieras. Esto es sencillo, quizás alguien no lo entienda. ¿Qué estás diciendo? Dios sabe las necesidades que tenemos, pero Él no va a venir. Dios, aunque conoce nuestro corazón y nuestra mente, Él no anda por ahí con una varita adivinando. Él espera que nosotros nos inclinemos. Amén. Él espera que nosotros nos humillemos. Porque qué fácil es caminando de un lado a otro. Mira, Señor, ¿sabes que necesito esto? No, Él está esperando que nos inclinemos, que nos humillemos y le digamos, Señor, tú conoces, mira, mi necesidad, Señor, necesito unos zapatos, necesito un trabajo, necesito. Y el Señor está diciendo, yo estaba esperando que tú me lo pidieras. Yo sé que lo necesitas. Y este padre dijo, yo sé que tú necesitabas los zapatos, pero estaba esperando que tú me los pidieras. Que tú vinieras a pedírmelos. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Hay gente que no recibe porque no oran, no hablan con Dios. Y el problema se le agravan porque es que no oran, no hablan con Dios. Acabaron los amén y los aleluya. Grande el Señor. Si no pones con la boca, usa las manos, pero hagan en este día. Gloria a Dios. Allí había comenzado la escuela, el lugar docente para Israel. Estás muy cómodo y esta no es la tierra que yo te he prometido. Allí comenzó la escuela y comenzó a oprimir. Y después, ¿qué pasó con la primera política pública? No funcionó. Mi hermana Peri, aquello no funcionó. Mira, Faraón, los estamos oprimiendo y están creciendo más, se están fortaleciendo más. Y el Faraón dijo, oh, esta política pública no funcionó. ¡Vive Dios! Los emisarios del enemigo, porque el enemigo no puede estar en todos los lugares a la misma vez. Oiga bien, te repito. Grande Jesús. El único que es omnipresente es Dios. Dios está en todos los lugares a la misma vez. El enemigo no puede. Él está limitado a estar en un solo lugar. Pero tiene emisarios que le llevan información. Y cuando le llegaba la información, le dijeron, ¿sabes qué? El faraón está haciendo todo lo que tú le dijiste que hiciera. Grande. Pero esa gente sigue multiplicándose. Grande. Y Satanás se lo reprenda, le dijo a su emisario, vete donde Faraón y dile que cambie la política pública porque no funcionó. Dile ahora que comience a matar, cuando nazcan niños que los mate. Grande Jesús. Y el emisario fue, le llevó la noticia y le dijo, mira, cambia de estrategia, esta política no funciona. Tú tienes un problema aquí y hay que acabarlo. ¿Cuál es? Hay que mandar a todos los niños varones. Óigame, ¿cuál es la política pública ahora del enemigo? ¿Cuál es la estrategia? Dijimos, si acaba con todos los varones y las generaciones que ya crecieron van envejeciendo, van a terminar como muertos. No hay varones entonces, porque los están matando. Padre, te adoramos. ¿Cuál es la segunda política pública de Satanás? El Señor lo reprende utilizando al faraón. Las mujeres han de quedar vírgenes, las niñas van a crecer y van a quedar vírgenes. Y entonces nosotros las vamos a prostituir. Padre, gloria. Bendito Dios. Aleluya. Y ya no van a ser hebreos. Va a ser entonces una mezcla. Te adoramos. Grande Jesús. Y ahí acabamos con ese pueblo llamado los hebreos. Bendito Dios. Aleluya. El enemigo, su estrategia, vamos a acabar con
con los ministerios, vamos a acabar con la gente. Vamos a apagar el fuego, vamos a acabar, amén, aleluya, con los llamados pentecostales, vamos a acabarlos. Hay gente que se está acomodando. Hay gente que está aprendiendo otras cosas diferentes a las que hemos aprendido. Yo no quiero imaginarme, y repito y vuelvo al capítulo 2 del libro de los Hechos, cómo es que se agolparon aquella gente, porque los 120 comenzaron a hablar y claro, está en orden. Aquello no era un desorden lo que había ahí. Comenzaron a hablar en la lengua griega. Uno. Comenzaron a hablar en la lengua aramea. Se cayó el que habló en griego y comenzó el que habla en lengua aramea a hablar. Porque de lo contrario es un desorden. ¿Cómo van a entender la gente? Y aquella voz, aquello era trompeta, lo que salía. La gente comenzó a ¿qué? Acercarse a decir, a Dios los escuchamos hablar en nuestras lenguas vernáculas, en nuestras lenguas propias. Y lo lindo de eso es que lo que hablaban era la maravilla, estaban testificando, quizá ellos no sabían. Cuando leemos Romanos capítulo 8, versos del 26 en adelante, 26, 27 y 28, la Biblia establece que muchas veces nosotros oramos y como no sabemos cómo vamos a pedir, el Espíritu gime por nosotros, ¿con qué? Con gemido indecible. Hay ocasiones que no sé, hay ocasiones que podemos, nos ha pasado yo creo que a todos, que caemos en un llanto. Oiga, es algo que sale de la extraña. Y un llanto es una cosa que sentimos que la extraña a todos se está estremeciendo allá adentro. Y comenzamos a hablar en unas lenguas extrañas y no sabemos, aleluya, el Espíritu en esa hora está intercediendo al Padre directamente diciendo, vamos a acabar con todos los niños. Y de esa manera acabamos con los hebreos. Y el Señor está observando todo. Y cuando las parteras salieron de la presencia del faraón, ahí vino el Espíritu de Dios sobre ellas. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, usted no tiene temor. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, usted hace cosas. He escuchado gente, esto lo hemos discutido en otras ocasiones. Hay gente que dice, pero yo hago esto, el Espíritu no me reprende. Claro, que te va a reprender si el Espíritu ya se fue. No hay dos Biblias, no hay dos palabras, hay una sola. Lo que era malo en el tiempo antiguo lo es malo en este tiempo también. ¿Qué dice Hebreos 13:8? Si no lo sabe, búsquelo. ¿Qué dice Hebreos 13:8? ¿Qué dice ahí? Mientras usted lo busca. Esta nueva política tenía el propósito de aniquilar totalmente la raza hebrea. Si no hay varones y solo hay mujeres, los egipcios lo que querían era prostituir entonces a las hebreas y hacer un grupo mestizo. Ni eran hebreos ni eran egipcios. Su estrategia de terminar con ellos. ¿Qué dice Hebreos 13:8? Que Jesucristo era el mismo ayer, pero hoy cambió, es otro. Hoy, mañana. Ah, Jesucristo es el mismo ayer, hoy Mañana. y en el futuro siempre. Ayer en el pasado, hoy en el presente y siempre y eternamente. ¿Cuántos adoran al Señor? El Espíritu de Dios vino sobre las parteras cuando salieron de la presencia del faraón y cuando llegaron donde estaban las egipcias, las hebreas, que estaban, amén, dando a luz, que estaban concibiendo, y ellas vieron que era varón, el Espíritu las arropó. Mientras el enemigo crea su política pública, el Espíritu de Dios vino sobre aquellas mujeres. Y cuando vieron que era varón,
que fueron a echarle mano al espíritu, las redarguyó y dijo, no. ¿Sabe qué? Un mandato de un rey, fuera cual fuera, si no se cumplía, ¿cuál era la sentencia? Muerte. Las parteras se expusieron a la muerte. Y le llegó la noticia al rey. Gloria. Mira, estamos viendo a unos niños. Esos niños son recién nacidos, son varones. Y el faraón, ¿qué? Yo di una orden. Mi política es terminar a todos los varones que nazcan. Oh, Padre. Grande Jesús. Trae las parteras. Alabado Dios. Aleluya. Y cuando llegaron a su presencia, ¿qué es lo que está pasando? Llegó la noticia de que ustedes no están cumpliendo con el mandato que yo dije. Faraón, aquí hay un problema. Las hebreas son más robustas que nosotros, son más fuertes que nosotros. Y cuando nosotros llegamos ya ellas han concebido. No hay manera. Mira, usted sabe lo que él quería provocar. Un aborto. Alabado Dios. Usted sabe que el nombre cesárea viene de César, Augusto César. De ahí viene la palabra cesárea, de él. De ahí es el origen. Busque historia. No estoy aquí adivinando. Busque historia. Viene del nombre de Augusto César, cesárea. Cuando llegamos donde ella, el Espíritu de Dios estaba con aquellas mujeres, cubriéndolas. Sabían que se exponían a la muerte. Grande Jesús. Pero ellas dijeron, no podemos cumplir con el mandato del rey. Padre. Y cuando llegaron, Jehová. son más fuertes, son más robustas. Cuando nosotros llegamos ya han concebido, ya han parido. Oh, Santo. Vive Dios. Y Dios salvó la vida de aquellas mujeres. No solamente eso, prosperó a sus familias. Gloria. Cuando usted cumple con el propósito de Dios, aún cuando usted esté en peligro, cuando su vida esté en peligro, cuando usted se pone de frente a las leyes que están siendo establecidas en esta nación, usted se pone de frente. Dice la Biblia que el que ama su vida, la perderá. Pero el que ofrende su vida por causa del Evangelio, ganará vida eterna. Grande Dios. ¿Qué vamos a hacer? Yo dije hace un tiempito atrás, dijimos, Gloria a Dios. ¿qué haríamos los que estamos aquí si por ahí entra una persona con un arma y dice, ¿quién se quiere ir con su Dios ahora? Grande Jesús. ¿Estaría usted dispuesto a alzar la mano? Vive Jesús. El que no se quiera ir con su Dios ahora, yo voy a abrir la puerta, salga. Gloria. Grande Jesús. La Biblia dice que el Señor estableció que el que lo niega aquí en la tierra, Él lo negará también delante del Padre. Grande Jesús. Gloria a Dios. Nosotros hemos visto cosas, nosotros hemos visto, a mí yo le testifiqué que en una ocasión una señora, una vecina en la iglesia madre, llegó hasta la puerta de un retiro un sábado, llegó hasta la puerta con un machete así en mano. Yo estaba al frente. Y cuando ella llegó, amén, se asomó con la puerta con aquel machete, así mismo quedó. Grande Jesús. El pueblo comenzó a adorar a Dios y cuando yo salí, que los que conocen la ubicación, la forma en que está estructurado, organizado, que yo salí a la puerta, aquella mujer no se dio, como decimos en Puerto Rico, en el polvo de ella. Grande es el Señor. Aleluya. ¿Qué intenciones tenía el enemigo? No era nada, él no iba con un machete a decir que si había alguien ahí que tenía una piedra de amorado, una lima, ¿verdad que no? Iba con intenciones. ¿Cuántas personas quizás si aquella mujer hubiese, Dios le permite entrar con aquel sable, como llamamos en Puerto Rico, cuántas personas quizás hubiesen dicho, no, por aquí es el camino? Sálvese quien pueda. Aquellas mujeres dieron su vida. Miren, simbólicamente, aquellas mujeres dieron su vida porque sabían que la orden del rey era muerte. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, rey de Grande Jesús. comenzó la escuela de Dios para aquella nación. Comenzó Dios a organizar ciertamente, esto es lo que quiero, esto es lo que va a suceder. Quiero cerrar no con el mensaje sigue.
ya en la escuela de Dios, usted esté matriculado, que hayan procesos en su vida que usted no entienda. Oh, santo. Dijimos, pastora, dijimos mi hermano José Juan que hay dos notas. ¿Usted recuerda cuáles son las dos notas? Que hablamos el domingo. ¿Cuáles son? ¿O sacamos qué? ¿O sacamos A o F? Aquí no hay B, ni C, ni D. Padre. Grande Jesús. Las materias en una escuela usted las puede pasar con D, C y B y ya, naturalmente. Pero aquí en este evangelio, en esta escuela, el examen hay que pasarlo con A. Si no saca A, saca F. Aquí nadie entra al reino de los cielos con una B. Aquí todos tenemos que entrar por el plan perfecto de Dios. Aquí hay que sacar perfecto en este examen. Ya nosotros comenzamos a tomar el examen final.